Bueno, estimados colegas, vamos a hacer el tercer vídeo de topología, o de, vamos a decirlo así, de conceptos básicos de topología de nudos que son necesarios entender para no hacer jueguecitos de como si fuera el Lego, que es lo que estamos viendo a veces en algunos colegas que cortan y pegan de cualquier manera. Nos quedamos el otro día con la cuestión del síntoma. Bueno, y os dije fundamentalmente que el nudo de 3 era el nudo del objetivo, tomando como objetivo el nudo del goce, de la distribución del goce. Lacan en RSI, cuando empieza a trabajar los 3 registros de esta manera, ya no como categoría, sino como puros 3 registros, se pasa la mitad del seminario hablando del nudo de 3, es decir, hablando del goce. Y el sujeto, aunque está supuesto y algunas veces lo nombra, no es ninguno de los aros o de los hilos o de los nudos de la cadena nudo. El sujeto es un circuito añadido a través de las superficies que van definiendo el nudo, que ya hablaremos de ellas. Serían los equivalentes a los espacios si el nudo se aplastara contra un plano, es decir, se pusiera en 2 dimensiones. Aplastado, no mise à plat. Mise à plat es aplastarlo, pero dejando claro los cruces, como que no se intersectan los nudos. En cambio, el écrasé, que dice Vaporó, el aplastado, es el que ya ha perdido la posibilidad de ser un nudo y se convierte en los círculos de Euler y en la lógica de toda la vida. ¿De acuerdo? Por lo cual aquí se ve que el nudo borromeo es una ampliación, en el fondo, desde el punto de vista lógico, de los círculos de Euler, de la extensión de la lógica normal. De la misma manera que en la lógica normal, los círculos de Euler, cuando son 4 las proposiciones, ya es difícil de hacer, y luego cuando son más de 4 hay todo un sistema muy complicado que si alguno lo quiere ver está explicado en un libro de Ian Stewart que se llaman Visiones Geométricas. Pues exactamente igual, el de 4 ya le dio guerra a Lacan cuando lo hacía espacial, y desde luego el de 5 ya da muchos problemas y hay que pensar en lo que se llama la generalización del Borromeo, que no es lo mismo, en Francia dicen el Borromeo generalizado, pero aquí sería la generalización del Borromeo y se entiende mejor la traducción por el sentido y el concepto que no como se ha traducido, porque de una lengua a otra siempre hay dificultades y matices de sentido. Entonces, él se pasa esa mitad. Y la otra mitad habla de la nominación. Y aparte de la nominación, que se introducía el cuarto, la primera introducción del cuarto nudo, ya la nominación es algo que no es exactamente un registro, y también habla de diferentes disciplinas vistas desde el punto de vista de RSI, la que es una realización simbólica de lo imaginario, por ejemplo, la religión, etc., etc., etc. Una realización imaginaria de lo simbólico, son la psicopatía, es decir, da diferentes definiciones. Vamos a entender esto, lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que Lacan define cada nudo por una propiedad, que es su consistencia, el hilo. Creo que ya lo había dicho, pero lo repito por si acaso. Su agujero interior y su y lo que llama insistencia, porque insiste en otros. Es decir, insiste en otro nudo al cual existe, es decir, un nudo a otro dentro de la cadena, uno insiste en el otro que existe a él y a la inversa. Es decir, esa existencia quiere decir que algo a un nudo le puede venir desde el otro, eso que hemos llamado rayarle, y que en cada caso es una operación que hay que definir, y uno insiste en el otro para rayarlo, al cual es visto, desde el otro es visto como que le existe, con guión intermedio. ¿Vale? Esta es la lógica que Lacan plantea al comienzo del nudo, la lógica básica mínima. ¿Para qué? Para dar entrada al psicoanálisis, porque lo que nos interesa no es solo el anudamiento. Porque también he oído decir, cosas que hay que corregir, que un nudo, si uno de los registros, por ejemplo, Santón, fuese imaginario, que resulta que ese nudo sería menos consistente. No, no, es que el nudo es igual de consistente. La cadena nudo no se rompe bajo ningún concepto, a menos de que se corte, se estalle, dice Lacan, uno de los nudos. Sea una cadena borromea, todos perfectamente organizados borromeamente, de manera que
tanto los tres con el más el síntoma, ambos Borromeos, como cuando no, cuando hay un fallo, lo que llamo un lapsus del nudo, y él hace la personalidad esquizofrénica, lo que hoy llamamos personalidad esquizofrénica, o lo llamo yo personalidad esquizofrénica, que es Joyce, y entonces es una cadena zinquiana, porque una cadena zinquiana es aquella que contiene Borromeos y enlaces. ¿Y por qué es más amplia? Porque los enlaces en psicoanálisis nos dan problemas. Porque un enlace, en tanto pilla así y entra, la insistencia de uno entra en el agujero del otro, lo que hace es que esos dos nudos funcionen en una especie de paralelismo el uno con el otro, de tal manera que el sujeto tiene tendencia a confundir, por ejemplo, si es lo real y lo imaginario, uno con el otro, cosa que se ve muy bien en la psicosis o las prepsicosis o las personalidades afectivas. O al revés, si se enlazan otro tipo de cosas, pues se pueden confundir la letra con lo real, por ejemplo. No hay que confundirla nunca. Porque la letra de algún real será real del simbólico, como mucho. Bueno, seguimos con el D3. Lo que va a hacer Lacan es añadir uno más. ¿Para qué? Para introducir la subjetividad, el santón. El santón no deja de ser más que una ampliación enorme, y no lo dice así, pero hay un párrafo donde dice que el santón es la tendencia hacia el padre. No es más que una ampliación de lo que hace Freud con el inconsciente cuando le añade el complejo de Edipo. Es tótem y tabú elevado a la enésima potencia. Introduce la subjetividad y ayuda a resolver el hecho de que no haya una intersección de los tres nudos como en el cartesianismo, de tal manera que el sujeto y el objeto no están definidos. Ahí, en el nudo, el objeto está en el centro y el sujeto dando vueltas. Entonces, como eso nos tiene que poder articular, nos va a colocar el santón como aquel que no es un registro, aunque funcione como un nudo más, no es un registro. ¿Está formado por qué? Pues depende. Puede estar formado si es simbólico por significantes, si es imaginario por imágenes o gostelums, y si es real, normalmente por acciones. Llamemos acto para no utilizar el término de acto psicoanalítico, acciones. Pero además de estar formado por cosas, por elementos, además tiene que aportar una estructura interna, él, dentro, su consistencia es la estructura que aporte. En el caso del Edipo es la del padre simbólico, en el que Freud cree a pies juntillas. Lacan no. Lacan, la estructura del padre, primero le llama significante el nombre del padre, en el modelo del esquema R, donde ahí tiene un overbooking porque tiene el significante del nombre del padre, el falo por un lado, en aquella esquina se le acumulan el trabajo. Y además todavía tenía al sujeto ligado al ideal. Acordaros del esquema del informe sobre Daniel Lagache. ¿Vale? Era el sujeto dividido frente al ideal. En el espejo, y poco a poco eso lo va cambiando por S1 o S2. Es decir, todo esto va ampliándolo poco a poco. Es un recorrido que va haciendo. En esta manera de ver el santón, lo que sucede es que ese santón ahora nos va también a atrapar lo que es la vedeutum fónica, que es la creación del inconsciente como un lenguaje. Porque ¿qué quiere decir el inconsciente como un lenguaje? Que el lenguaje aplique sobre sí mismo. Lo que clásicamente se llama un metalenguaje. Es al otro ponerle bajo la barra reprimido el falo. Muy bien. Es la función de paso de arriba a abajo. Del significante al significado. Pero claro, acá automáticamente nos va a decir, ojo, no existe el metalenguaje. Es decir, es un metalenguaje fallido y le mete el significante a la barra. Muy bien. Eso ya es más una cuestión lógica, pero el santón va a introducir el concepto semántico también. La significación. Las significaciones, las iconorizaciones, las escrituras, para poder introducir la idea de operar de otra manera, que no sea simplemente por el sentido. Incluso el sentido queda también tocado por el falo. ¿De acuerdo? Entonces, ese santón es el que no se puede considerar, como he oído a Bachelet Morel, por ejemplo, decir que el santón era un síntoma más. No, para nada. El síntoma es otra cosa. O decir que la nominación y el santón no tienen nada que ver. Pues no, pues sí tienen que ver. Justamente el santón es una ampliación de la nominación.
Esta es la cuestión importante. Y entonces, lo que hay que tener cuidado es con cortes y pegas. No entremos todavía en cortes y pegas. ¿Qué hace el Santom? En principio, Lacan supone que hace un falso agujero, ya que se cogen dos hilos y cogen de una manera, Vaporov lo explica muy bien, y no se sostienen, pero si los anudas con dos nudos más, haces una cadena Borromeo que parece una cadena Borromeo de 3, en el cual uno de ellos está formado por un falso agujero. De hecho, puedes hacer los 3 con falsos agujeros. Bueno, si hacemos uno con un falso agujero, que eso lo explica en R6, de hecho, hace uno con 2 nudos y uno en falso agujero, y hace otro con los 3 nudos ya de cada uno un falso agujero. Bueno, lo que significa es que el Santom tiene una cierta tendencia a unirse en principio, en falso agujero, con el registro afín, con el registro que está formado por el mismo tipo de elementos, los significantes. Por eso cuando decimos simbólico en psicoanálisis, tenemos un serio problema, porque primero, simbólico es un mal término. Yo no he encontrado uno mejor, pero no es un mal término, porque simbólico remite a símbolo y no es significante puro. Es casi, sería el registro de representación horizontal, no de representación vertical. Pero bueno, seguimos con simbólico y no lo vamos a cambiar si tengamos uno mejor. O a veces se refiere a la lengua, ¿vale? Y a veces se refiere al santón, con lo cual no tiene nada que ver. La estructura del santón, la clásica, la de Freud, la que empieza en Totemita con las fatrias y toda aquella historia, y que luego le permite hacer el complejo de Edipo, es la de los sucesores. Es lo que en matemáticas se conoce como las clases de orden, totalmente organizadas y ordenadas. Pueden estar en orden perfecto sobre una línea, o pueden estar organizadas en una especie de red, lo que se llama en inglés lattice, que se ha traducido normalmente en español por, pero ahora me viene el nombre, en la versión sudamericana han puesto laticia, es un retículo. El término matemático castellano es retículo. Y ahí sí como una serie de propiedades. ¿Y qué dice Freud? Que cuando alguien, por ejemplo, tiene demasiado mayor y demasiado cerca al hermano mayor de la edad del padre, a veces hay problemas. ¿Por qué? Porque la idea de sucesión, de hijo del que sucede a, el de dónde viene, como si en el origen hubiese un padre, es básico para la filiación de los sujetos. Sea filiándose por la idea paterna, pero normalmente filiándose por el nombre del padre que la madre intenta transmitir, que eso es lo que Lacan, de mal o buenas maneras, hizo con la metáfora paterna al principio, cuando todavía creía en el significante del nombre del padre. Quita el significante del nombre del padre y lo convierte en una estructura, en un santón. Y entonces el nombre del padre ahora va a ser el falo. ¿Y qué es el nombre del padre si lo generalizamos? Cuando no tiene por qué ser una estructura de orden, en las cuales se puede muy bien precisar los Edipos débiles, que son aquellos en los cuales la estructura de orden del santón no está bien constituida. Hay algunos que no se organizan bien. ¿Vale? Bueno, pues en otros santoms, en ese santón, vamos a decirlo así, ¿qué hace el santón? Inyecta, si se escribe, como explicamos en el seminario de lógica, si se escribe, como Lacan explica en Ancor, si se escribe el falo, si cesa de no escribirse. Vuelvo a insistir, el falo no es un significante uno. Si cesa de no escribirse, entonces lo inyecta. Esta es la antigua metáfora paterna. Lo inyecta de alguna manera en la subjetividad, en el aparato del sujeto. No en todo el aparato psíquico, sino en la parte del sujeto. Uno nunca se atrapa a sí mismo entero, nunca tiene idea de toda la estructura. De tal manera que ese significante, enigmático, decía Lacan, pues ¿cómo no va a ser enigmático? Si es un significante, y como todo significante, representa la inexistencia del sujeto en el fondo, por algún lado lo dice, para otro significante. Es decir, el falo, en el fondo, lo que nos trae es la inexistencia del padre. No existe el padre, punto. No existe, lo cual no quiere decir que uno tenga que o no tenga que servirse de él. Es necesario. Lo que ahora es el padre del nombre, que es una estructura en forma de santón,
que dice, y cuyas palabras, y cuyos dichos, mejor dicho, más que palabras, no está en toda palabra, crea el mundo, como todas las antropologías. Siempre hay alguien en alguna montaña o en algún sitio alto que crea y sostiene el mundo. Y que tiene como representante en la estructura a uno que tiene que estar sentado en una silla y que es el nombre del Padre. Por eso encajaba también la religión con la realeza. Uno que es el representante de. Pero pues, le representa, pero hay que tenerlo claro, representa la inexistencia, por eso es tan enigmático. En otros santoms, si el santoma es imaginario, ¿con qué nos encontramos? El mejor ejemplo antropológico son las tribus indias norteamericanas del norte. No los aztecas ni los incas, no. Los tienen otra estructura. ¿Qué tenían? El gran guerrero, el espíritu. Ese era su nombre, su padre del nombre. Que inyectaba, o el padre del nombre no es ese, es un espíritu, y el nombre del padre inyectado es el gran guerrero. De ahí que haya todas esas experiencias con peyote y con este tipo de drogas para ponerse en contacto con él. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué trastornos clínicos nos da? Pues nos da sujetos en los cuales todas las operaciones están dominadas por una imaginalización, apoyándose en el significante, pero son una síntoma imaginalización, por síntoma imaginalización, porque el síntoma es imaginario, de las cosas. De ahí que estos sujetos te expliquen a veces su historia en forma de fotos, en forma de cuadros, libros que han leído. Casi siempre si uno les pregunta algo les viene una imagen. Las operaciones a veces es reconstruir esa imagen. Ahora he roto, por ejemplo, la imagen que tenía de. Ahora veo una imagen de mi padre y mi madre juntos. Nosotros pensamos que es un significante que. No. Se basa en un significante, pero es una imaginalización. Es un tipo de sujetos, por ejemplo, que normalmente, el síntoma imaginario, normalmente no hablan de sus ancestros. No se estructura en una estructura de orden, sino que da la impresión de que todo empieza, como mucho, con una imagen que la madre dice, a la cual la madre se refiere. Y no hay más. No hay estructura de orden, lo cual hace que su filiación sea complicada y además su estructuración siempre es muy complicada a la hora de filiarse, de tener hijos y de colocarse en la pareja. Tienen serias dificultades. Otro ejemplo, el de la nominación real, que en el fondo es la más fácil. La nominación real, que es por una acción. Son los llamo yo hacedores. Y cuando son perversos, si además son perversos, en algún sentido, son los psicópatas. Son los que, de alguna manera, las cosas, ¿cómo las significan? Haciéndolas. De ahí que el tratamiento de los psicópatas, la palabra es medio casi de comunicación, única exclusivamente. Mientras que los trastornos imaginarios, los trastornos del síntoma imaginario, a veces, el santo imaginario, a veces les va muy bien hacer cosas, dibujar y arte terapia, por ejemplo, en un momento determinado. Son muy buenos, vamos a decirlo así en algunos casos, muy buenos jefes de mantenimiento. Pues los reales, el problema es una acción. Lo que nomina al sujeto, lo que le estructura y le sitúa, es una acción. Hay religiones antropológicas que en el origen hay una acción. Si hay una acción, algo inyectará en el sujeto que nos es difícil de saber. ¿Qué nombre del padre, ese padre del nombre real, qué nombre del padre constituye? Nos lo hace bastante complicado. Pues nadie lo ha encontrado todavía cuál es el representante del padre que no existe. Pero lo buscan exactamente igual.
Y se ve bien, por ejemplo, cuando intentan filiarse lo que llaman en criminología el original, el que comete el crimen, y el ayudante o imitador, que va detrás de él. Tienes el ayudante, el imitador, el que se somete a él, se mira por sometimiento, autoridad y tal y cual, de acuerdo, pero en el fondo lo que hace es filiarse con el anterior. Y a veces, ¿qué necesitan? Cuando cometen esos crímenes, a veces lo que llaman el socio. Y a veces, luego, en algunas películas americanas se coloca a un policía ahí con el cual entra en una relación yoica muy curiosa, ¿no? ¿Por qué? Parece que ocupa el lugar del alter ego para ellos. Uno que en el fondo es como ellos dicen. En algún rasgo identificatorio es como ellos, en algunas acciones como ellos, pero evidentemente no es como ellos en absoluto en el santo. Y ahí donde está la gracia, la peli. ¿Vale? Bueno, este tipo de historias nos permite abordar la clínica de una manera enorme. ¿Por qué? Porque significa que con el nombre del padre simbólico podemos tener todas las patologías que conocemos habitualmente. Fallo, no se escribe pero se forcluye, la esquizofrenia. No se escribe, podemos pensar algunos autismos. Si luego está el problema de la castración, vamos viendo todas las patologías. Pero cuando el síntoma es del padre imaginario, tenemos toda otra serie de patologías parecidas. Son casi iguales, parecen neuróticos, pero no lo son. O el síntoma del nombre del padre real, ¿son perversos? ¿En qué sentido? Porque no todos son dañinos y crueles, para nada. Un hacedor puede ser una excelente persona y además alguien que construya y haga algo por el mundo. Si es perverso. ¿Pero qué significa ser perverso en esa estructura? No es lo mismo el perverso fetichista, el nombre del padre simbólico, que el perverso que se lleva a los objetos cortándolos. Que, por ejemplo, al otro, y a la mujer representando el cuerpo de la mujer representando al cuerpo del otro, se lleva las piezas de trofeo cortándolas y matándolas. Para nada, es uno igual que el otro. Ahí hay un campo inmenso de trabajo y de investigación tremendo. Entonces, claro, la pregunta es, ¿una nominación real es tratable por la palabra? Pues, a esos más, esos menos. ¿Una nominación imaginaria es tratable por la palabra? Sí. Yo llevo algunos y sí. Pero hay que tener cuidado, por ejemplo, en no pedirles significaciones que no van a poder hacer. Y ayudarles y entender bien cuál es la razón de su deseo, que no va a ser la fálica tan fácilmente, como en las otras, como la simbólica, y ver cómo significan las cosas. Y siempre hay que encontrar algo que no es el fantasma, que es una cierta regla de comportamiento que aplican siempre. De la misma manera que la significación fálica sigue las reglas que Lacan explica en sus seminarios y que yo he desarrollado en el libro, mi primer libro y un poco más en el segundo. Eso de que en cada paso, de cada dos significaciones, se cumpla la extrema y media razón. Bueno, eso es bastante complicado. En estos otros es una norma, una normativa, que en algunos casos, pues por ejemplo, simplemente es yo hago las cosas así. Y ya está. Y siempre aplica esa norma, esa regla, esa máxima. Viendo la máxima, cazamos un poco cuál es el nombre del padre que ha sido inyectado desde el santo imaginario. Y normalmente es una máxima que funciona como una Borstelum, como una gran representación. O sea, casi es una idea, es decir, está muy cercano. Sabéis que Lacan las ideas las colocan en el lado del registro imaginario o ante el imaginario simbólico, pues está ahí.
no acaba de ser un significante puro y duro. Por eso no constituyen un metalenguaje fallido como el neurótico estándar dentro del santón del padre simbólico. Y en el real, vuelvo a decir, yo veo muy difícil el tratamiento psicoanalítico por la palabra, porque normalmente eso tendrían que trabajarlo los que están en prisiones y ver a veces algunos casos de literatura americana explican cómo se pacifican haciendo escultura o trabajando la madera o haciendo algún tipo de hacer diferente. De momento lo dejamos aquí.